Así es. Ahí. Ahí, justo en el Vamos a resumir para terminar. Entonces, cuando hablamos de ambliopía, la ambliopía se puede clasificar en una ambliopía leve, moderada y severa. Cuando hablamos de ambliopía leve, cuando la agudeza visual está pues entre 20-40 y 20-30, 20-25. Moderada de 20-40 a 20-100 y menos de 20-100, ambliopía severa. ¿Ya? Pero vean, el comportamiento de un paciente con ambliopía moderada entre 20-40 y 20-100 es una diferencia bastante grande. Si se busca trabajos, entonces catalogan a los pacientes con ambliopía moderada en este rubro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te sacan las medias, etc. Pero es muy diferente la expresión de lo que significa disminución de pérdida de visión de profundidad en un paciente que tiene 20-40, 20-50, 20-70, 20-100. Y todos ellos están en lo que es el rango de ambliopía moderada. ¿Ya? Entonces, un paciente con 20-70 tiene mucha más pérdida de estereopsia que uno de 20-40. Uno de 20-100 más pérdida de estereopsia que uno de 20-50. Entonces, no se puede hacer un rango muy amplio. ¿Ya? Pero el hecho es de que para qué sirve la clasificación, para poder dar el tipo de tratamiento. Y el tratamiento consiste en lo que significa pues tratar la enfermedad de fondo que está produciendo la ambliopía. Ya sea que tengas que corregir el problema de catarata, el problema de ptosis congénita, el error refractivo que tiene, hay que corregirlo. Y a estos pacientes, si hay estrabismo, también operar el estrabismo y lo que es promover el uso del ojo ambliópico. El tratamiento consiste en eso, promover el uso del ojo ambliópico. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Que se marcha el ojo bueno, se parche el ojo bueno y se hace que se mire con el ojo que está ambliópico. Pero si el problema es refractivo, sobre todo anisometropías, entonces se hace que este paciente con los lentes y los parches mejore la agudeza visual del ojo afectado. ¿Ya? Tiene que ponerse el lente y encima el parche. Entonces, corrigiendo la enfermedad de fondo, se va a usar lo que es el parche. ¿Ya? Siempre poniendo también los lentes, porque los lentes ayudan a tener mejor agudeza visual. Y el parche, que es el tratamiento estándar hasta la fecha de la ambliopía, se puede hacer o por 2 horas o por 6 horas. 2 horas para los casos de ambliopía moderada y 6 horas o más horas para ambliopía severa. Esto ya ha sido estandarizado porque antes había, a mayor ambliopía se colocaba más horas de parche, pero se ha visto que si pone 6 horas es tan igual que poner 8, 10 o 12 horas de parche. ¿Ya? Con esos dos nosotros vamos manejando a los pacientes. Pero hay que tener cuidado como que los parches, ¿no?, pueden producir ambliopía en el ojo bueno. ¿Por qué? Porque estás obstruyendo el paso de estímulos hacia la retina. Entonces esto tiene que ser supervisado. Otro tratamiento para ambliopía es la penalización óptica, que consiste en la aplicación de lo que es gotas oftalmológicas, la atropina, para hacer que el ojo bueno mire borroso y forzar al otro ojo para que mire, ¿no? Si necesita lentes, poner los lentes para corregir esto. Entonces, estas dos formas son las formas de tratar la ambliopía. Tanto la penalización, tanto como el parche dan resultados semejantes en ambliopías moderadas. Pero en ambliopías severas, el parche es superior. Ahora, ¿tienen efectos secundarios? Sí, pero los efectos secundarios tienen que ser explicados a los padres para que cumplan el tratamiento. ¿Ya? Los efectos secundarios, pues, en primer lugar, los niños no aceptan el parche.
y los niños, así pequeños, manipulan a los padres a su antojo. Entonces, una de las fallas en cuanto al tratamiento de ambliopía es de que no se sigue con el tratamiento, ¿ya? Entonces, en esas circunstancias se complica todo. Ha habido tratamientos médicos que se intentaron para lo que significa, pues, lo que es el tratar de mejorar el periodo crítico para que se amplíe un tanto y de tal forma que en estas condiciones se pueda estimular lo que es la visión con el parche, ¿no? Se usó bastante la levodopa, pero al final no ha dado buen resultado. Pero el principio es bueno. A futuro probablemente va a haber algún medicamento donde se aperture ese periodo crítico, en el caso de la visión, en una persona adulta, se apertura ese periodo crítico y con el estímulo adecuado se hace que la visión mejore y después se cierra ese periodo crítico. Entonces, esto va a suceder en otras áreas de la medicina y eso va a ser muy favorable. Ahora bien, últimamente se está hablando de lo que viene a ser la terapia binocular, pero todavía esto está en bastante controversia. Todavía no hay estudios randomizados y amplios, multicéntricos, que indiquen que esto es un buen tratamiento. Pero probablemente sí vaya a haber buenos resultados con este tipo de tratamiento y ahí juega un rol importante todo lo que es, pues, estos juegos, ¿no?, que se van realizando, ¿ya? Pero en tanto esto se estandariza, probablemente aparezcan otro tipo de tratamiento, pero en tanta investigación que existe en ambliopía, hasta ahora sigue siendo el parche que tiene más de 200 años de tratamiento, el tratamiento de elección. Entonces, cuando se trata de ambliopía, el tratamiento, el periodo crítico es muy importante. Se dice que la ambliopía puede ser tratada a cualquier edad, pero ahí tenemos unos datos como el tratamiento, los resultados del tratamiento de la ambliopía mejoran cuando esto se da antes de los 6 a 7 años, con tasas del 80 al 94%. ¿Ya? Entre los 8 y 12 años se dice que hay 74% de mejoría y esto va disminuyendo hasta que en los mayores de 17 años se llega al 25%. ¿Ya? Entonces, la ambliopía es una patología principalmente de los niños y el tratamiento también tiene que darse en esta edad, antes de los 7 años de preferencia. Si no, el tratamiento va a ser mucho más complicado en cuanto a resultados. Bien, el siguiente, la patología es el estrabismo, ¿ya? Cuando hablamos de estrabismo, hablamos pues de que el ojo, que normalmente tiene una serie de movimientos oculares en diferentes posiciones de la mirada, y siempre en todas las posiciones de la mirada van a guardar un paralelismo. Y cuando hay una alteración de este paralelismo, por diferente etiología, se va a producir lo que es el estrabismo, ¿ya? Entonces tenemos 6 músculos extraoculares que van a mover los ojos en diferentes posiciones, 4 músculos rectos, 2 músculos oblicuos que van a hacer todo el movimiento ocular. Y todos en forma conjugada, de tal forma que siempre se guarde el paralelismo. Entonces es importante tener en cuenta lo que viene a ser la ley de Herring y la ley de Sherrington en este caso. Entonces, ¿qué implica esto? En lo que es la ley de Herring tiene que ver con el movimiento ocular de los dos ojos y la ley de Sherrington con el movimiento uniocular. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, en la ley de Herring, en el movimiento de los dos ojos, que son movimientos que acompañan en una posición de la mirada,
y en estos pacientes, estos músculos que hacen la misma función se denominan los músculos yunta, ¿ya? Los músculos yunta. ¿Qué es lo que pasa con estos músculos yunta? De que los dos van a tener la misma inervación. Por decir, en la mirada lateral derecha, ¿qué músculos están actuando en esa situación? Recto lateral derecho y recto medial izquierdo. Los dos tienen la misma inervación, ¿ya? Por la ley de Hevels. Y en la cuestión del movimiento uniocular, para hacer los movimientos, uno de ellos se contrae a determinada cantidad de estímulo y el otro se relaja en la misma cantidad de inhibición del estímulo, ¿ya? Entonces, por estas leyes se gobiernan todos los movimientos oculares. Es por eso que nosotros no podemos mover los ojos a voluntad en cuanto a que este ojo va para allá y este ojo va para allá, ¿ya? No puedes, porque el cerebro te indica de acuerdo a eso. Entonces, cuando hablamos de estrabismo, vamos a hablar de una patología que se presenta en la infancia, donde va a haber una alteración motora que hace que uno de los ojos esté desviado. ¿Cuál es la causa? No se sabe, ¿ya? Existe la expresión. Y como consecuencia de esta expresión, ¿qué va a haber? Va a haber una anulación de la visión binocular, porque no hay fusión, no hay visión de 3D. Y en estos pacientes puede haber algún grado de ambliopía. En la mayoría de los estrabismos puede haber ambliopía, pero para definición de estrabismo es de que exista desviación de los ojos, pérdida de la visión de binocularidad y puede ir asociado a ambliopía y que se presente en los niños. Entonces, cualquiera que sea la causa de este estrabismo, se va a presentar en los niños. Que ahí puede haber problemas de paresia de músculos extraoculares, sí, pero que se presente en los niños. Por ejemplo, acá tenemos una desviación, ¿no?, por parálisis del músculo recto lateral del ojo izquierdo en una persona adulta. ¿Esto es estrabismo? No. Esto es paresia o parálisis del músculo recto lateral del ojo izquierdo. Este paciente, ¿qué sintomatología presenta en esas condiciones? ¿Qué creen? Diplopía. Visión doble, diplopía, ¿ya? Entonces, cuando hay un estrabismo que se presenta en los niños, ya el cambio neurosensorial que va a producirse ahí se mantiene toda la vida, de tal forma que ya de adulto podrá tener la desviación, pero no tiene diplopia. Pero en este paciente, donde tuvo una maduración del ojo normal, porque no tuvo el factor ambliogénico, no tuvo esta desviación de niño, al desarrollar el ojo en forma normal, cuando haya una desviación más adelante, se presenta con diplopia. ¿Ah? ¿Y eso qué es? Parálisis de músculo extraocular. Y si hay diplopia, ¿qué se hace? Generalmente los pacientes parchan un ojo, porque la diplopia es una situación binocular. Entonces, en condiciones normales, la información que viene del infinito hacia cada ojo, pues cada ojo retransmite esto hacia el cerebro. Lo que transmite el ojo derecho y el ojo izquierdo a nivel cerebral van a fusionarse, se fusionan en una sola imagen. Y para que esto suceda, tiene que haber algún grado de disparidad pequeña desde donde se están emitiendo los estímulos. Normalmente nosotros miramos a través de la mácula, a través de la foviola, la parte central de la mácula, y desde ahí, de la foviola de cada uno de los ojos, se transmite hasta el cerebro. Una ligera disparidad desde donde se está transmitiendo
puede conducir a lo que es la estereopsia, la visión en 3D, que se da desde un estímulo de puntos retinianos correspondientes. ¿Ya? Eso ténganlo presente. Entonces, ¿qué sucede con el sistema ojo-cerebro en un niño en que aparece una desviación? En un niño, cuando aparece la desviación, ¿qué es lo que puede producirse? Disminución de la huella de visual. ¿No? Aparece desviación. ¿Qué experimentará el niño? Diplopias. Claro, va a haber doble. ¿Ya? Va a haber doble, pero a un niño de 1 año, 2 meses, ¿cómo lo expresa eso? ¿No? Entonces, los niños experimentan diplopia, confusión, ¿no? Diplopia dice perturbación de falsa proyección, confusión, perturbación por falsa fusión, no puede fusionar la imagen. Entonces el niño no puede estar en esta situación en forma permanente y el cerebro se encarga de solucionar eso. ¿Cómo? Neutralizando la imagen que está siendo proyectada de un sitio diferente al área macular, ¿no? Entonces, cuando tenemos un ojo que desvía, uno de los ojos va a mandar información desde la fóvea, la parte central de la mácula, y el otro ojo va a mandar información de una parte por fuera de la fóvea, y esto va a estar más o menos en esta posición, pero esto no puede ser fusionado, ¿ya? Y en esa circunstancia el paciente ve doble. ¿Qué hacer entonces? Pues en esas condiciones el cerebro va a neutralizar esta imagen a través de un escotoma de supresión. De tal forma que el ojo bueno manda la información de la fóvea y desde donde manda la información el ojo desviado va a haber un escotoma de supresión. Entonces, ¿qué pasa? Que esta imagen no es enviada. Todo lo que viene desde este espacio no es enviada. Entonces, en un paciente con una desviación se ve solamente con un ojo en situación bilateral, ¿ya? Y esto ya queda de por vida, tanto en uno como en otro ojo, ¿ya? Un paciente que desvía los ojos va a tener visión monocular, recuerden eso, que es muy diferente cuando evaluamos a este mismo paciente ojo por ojo, donde puede tener 20-20 acá, 20-20 en el otro ojo, pero en situación binocular solamente ve con uno de los ojos. Y para nosotros tener visión de profundidad necesitamos una visión binocular. La visión de estereopsia es resultado de una visión binocular, ¿ya? Entonces, esto puede traer pues consecuencias, ¿no?, de ambliopía, puede haber contracturas musculares dependiendo del origen de esta desviación, etc. Entonces, cuando hay una desviación, esa desviación puede ser o una esotropia cuando mira hacia la nariz, una exotropia cuando desvía la parte externa, hipertropia cuando está desviado arriba, hipotropia cuando desvía hacia abajo. Esas son los diferentes tipos de desviación o las más frecuentes. Entonces nosotros tenemos que ver si verdaderamente existe esa desviación o no. Si hay una desviación de grado, de un ángulo grande, pues va a ser evidente. Pero otro tipo de desviaciones va a ser necesario examinarlas. ¿Cómo lo examinamos? Con el test de Hirschberg, que no es otra cosa que el reflejo de luz, ¿no?, en la córnea, que esta se verá central y simétrica. Otra forma de examinar es el Covert test. El Covert test es la forma de examen más exacta para determinar si hay o no estrabismo. Se parcha un ojo, se parcha el otro ojo, o se tapa el uno y otro ojo en forma alternada,
y ahí se hace evidente la desviación si esto es estrabismo. Si hay estrabismo, los estrabismos se operan. Y para operar, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que exista la medida de la vista. ¿Cómo medimos el ángulo de desviación? Hay que medir el ángulo de desviación. ¿Cómo medimos el ángulo de desviación? Con el test de prismas, el test de Krivsky, ¿ya? Que lo vamos a explicar. Entonces, hay desviación. Como tiene que operarse, tenemos que determinar el ángulo de desviación. ¿Para qué? Para planear el acto quirúrgico. Ahora, nosotros evaluamos las posiciones, o sea, cómo está el ojo, los movimientos oculares en diferentes posiciones de la mirada. La más importante es la posición primaria de la mirada, aquella que nosotros usamos cuando miramos hacia el infinito. Todo lo que miramos es en posición primaria de la mirada. Pero hay pues diferentes posiciones de la mirada y en todas ellas hay que evaluar. Y en todas ellas tiene que haber un buen paralelismo. De ellas, la mirada superior es una mirada no tan útil, ¿no? Puede haber alguna diplopia en la mirada superior, no es tan útil. Pero en la posición primaria, sí, es la posición primaria más importante. Entonces, para evaluar la desviación, tenemos el test de Hirschberg, el cover test y el test de Krivsky para determinar cuál es la medida. Por ejemplo, en el test de Hirschberg tenemos el reflejo corneal, ¿no?, central simétrico. Tenemos acá el test de Hirschberg, que nos está señalando que hay una exotropia, que está teniendo acá una esotropia, ¿ya? Entonces, con el test de Hirschberg nos orienta, pero lo determinamos más exactamente con lo que vendría a ser el cover test. Tenemos ahí, con el test de Hirschberg, reflejos corneales centrales simétricos, ¿no? Si viéramos a este paciente, si le tomamos una foto, bien podríamos decir que hay estrabismo en el ojo derecho, que hay estrabismo en el ojo izquierdo, porque se mete, ¿verdad? Entonces, si le hacemos el test de Hirschberg, ¿cómo están? Reflejos centrales, reflejos simétricos. ¿Qué es esto? Un pseudoestrabismo, ¿ya? Y con el test de Hirschberg se estima que hay una desviación de 7 grados por cada milímetro, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos una desviación de casi 50 grados, ¿no?, porque hay una desviación bastante manifiesta. Con el cover test, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir parchando, tapando uno u otro ojo, ¿ya? Ya sea con la mano, ya sea con un oclusor, y vamos viendo el comportamiento del ojo, ¿ya? Vamos a ver. Si tenemos a un paciente acá, en esta figura, vamos a ver que es una esodesviación. Está desviado hacia adentro, ¿ya? Si tapamos el ojo fijador, este ojo que está desviado, ¿qué va a hacer? Va a hacer un movimiento hacia el centro, ¿no? ¿Por qué? Porque se convierte en ojo fijador. Esto se parcha y el ojo fijador es el otro ojo. Pero ¿qué pasa con el ojo que está ocluido? Pues también tiene un movimiento que cuando está parchado, esto está desviado, ¿ya? Y cuando se desocluye, ¿qué es lo que pasa? Que el ojo izquierdo está desviado, ¿ya? Entonces, eso pasa. Si fuese que hay una desviación hacia el lado de afuera y parchamos el ojo derecho, ¿qué va a pasar con el ojo izquierdo? ¿Ya? Desvíase ya. Parches el ojo derecho. ¿Qué va a pasar con este ojo? Va a fijar. Y para fijar, puede fijar mirando para allá. ¿Qué es lo que va a hacer?
se va a centrar, va a hacer un movimiento hacia acá. Y con esto fija. ¿Y cómo estará el ojo ocluido? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el interior? ¿No? ¿Hacia el exterior? Desviado hacia afuera. Y cuando desocluimos, estará desviado hacia afuera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a existir con el cover test en un paciente con estrabismo. Si nosotros hacemos la oclusión de un ojo o alternamos la oclusión, ¿qué vamos a encontrar en nosotros? Que no se mueven simétricamente. ¿A nosotros? No, a nosotros tiene que seguir fijo. Claro, sigue fijo. Solamente sucede esto en estrabismo. ¿Ya? En cualquier tipo de estrabismo hay un movimiento contrario. ¿Ya? Entonces, la clave, ahí tú parchas, este ojo no puede estar desviado porque tiene que fijar. Y para fijar hace un movimiento, o de acá al centro, o de afuera al centro, o de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, dependiendo de la desviación. ¿Ya? Muy bien. Tu ojito acá está fijando. El derecho. Listo. Si ocluimos acá, esto va a ir hacia allá, ¿verdad? ¿Y el ojo cómo estará? También hacia... Acá, ¿cómo estará el ojo? También... Hacia adentro. Y está fijando con el ojo izquierdo. ¿Bien? Desocluimos, ¿con qué ojo está fijando? Izquierdo. Con el ojo izquierdo. Tapamos este ojo, fija acá con el derecho, acá ¿cómo está el ojo izquierdo? Para adentro. Desocluimos, ¿con qué ojo fija? Con el derecho. Entonces ahora viene otro concepto. Si fija con el derecho, fija con el izquierdo, fija con el derecho, ¿qué está implicando? Perdón, de que fija indistintamente con uno u otro ojo, que hay alternancia. ¿Y esto que nos indica? Que hay una visión semejante en los dos ojos. ¿Ya? Pero, por decir, en este caso, que lo hemos visto, fija con el ojo derecho. Fija con el ojo derecho. ¿Esto qué nos está diciendo? El ojo dominante que fija con el ojo derecho constantemente y que probablemente el ojo izquierdo tiene mala visión. ¿Ya? Pero cuando ya estamos en el otro caso, donde fija indistintamente con uno u otro ojo, eso quiere decir que en los dos ojos hay una visión semejante y por lo tanto ya está pronto para ser operado. ¿Ya? Nosotros determinamos la agudeza visual de un paciente con desviación a través de la fijación, de este patrón, de una alternancia en la fijación. Entonces, ¿qué hacemos con los prismas? ¿Cómo cuantificamos la agudeza visual con los prismas? ¿No? Hacemos primero, ponemos una probable medida del lente, vamos a decir 20 dioptrías, y con las 20 dioptrías vamos haciendo un test alternante de oclusión. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Movimiento de los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay el estrabismo y hay movimiento de los ojos. Pero si ponemos un 30, que de repente es la medida del ángulo de desviación, y ocluimos alternadamente y no hay movimiento ocular, esa es la medida del ángulo de desviación. Y con esa medida nosotros planificamos lo que es la operación.
puede haber pseudoestrabismos. Tener en cuenta lo que viene a ser una maduración incompleta de los músculos extraoculares. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un niño de 3 meses que con el test de Hirschberg se nota algún grado de desviación, una desviación leve. ¿Ya? ¿Esto es estrabismo? No, ¿por qué? Porque antes de los 6 meses de edad se puede encontrar una desviación pequeña. Si esto persiste más allá de los 6-7 meses, sí, aunque sea pequeña, ya es considerado estrabismo. Entonces, puede haber un estrabismo, un pseudoestrabismo, por un proceso de falta de maduración de los músculos extraoculares, pero que se da hasta los 6 a 7 meses. Después ya es estrabismo. Tenemos ahí, ¿qué cosa? El ojo parece que se desviara hacia el lado nasal, ¿no? Pero los reflejos están centrales. Entonces, si el paciente mira más lateralmente, cualquiera de los dos ojos va a dar la impresión que está desviando. ¿Por qué? Por el pliegue nasal ancho y plano que tienen acá. ¿Esto qué es lo que se llama? El epicanto. El epicanto viene a ser una de los pseudoestrabismos más frecuentemente motivo de consulta. ¿Ya? En estos pacientes, ¿qué hacer? Hacer test de Hirschberg y hacer el cover test. Por ejemplo, esto será epicanto. ¿Ya? Entonces le dirías a la mamá, sí, tiene picanto, no hay desviación. Esperemos. Que esperen a qué. A los que a los 6 años. No, pero sí es grandecito. Ah, Hace 8 meses, un año. ahí entonces a veces con desviación. Claro, es una desviación, pero que ¿cuándo? también tiene picanto. ¿Cuál diagnóstico primo? Estrabismo. Estrabismo, pues, hay desviación de la vista. No puede decirle tiene picanto. Y la mamá va a decir, no, no tiene estrabismo, tiene picanto. No, tiene